Amados hermanos, que la paz del Señor Jesucristo llene de sus vidas, sus corazones. Es muy grato para mí dirigirme a ustedes por este medio. La tecnología, usted sabe, con esa sabiduría que puso Dios en los hombres, que han hecho cosas maravillosas, especialmente los hombres y mujeres de fe, son los que han hecho más por la humanidad. O sea, Dios ha entregado en manos del hombre las cosas. Vamos a empezar invocando el nombre del Señor, esperando que cada uno de ustedes esté bien, estén prosperados, estén llenos de la paz del Señor Jesucristo, la que Él ganó en la cruz para nosotros, y que estemos siendo siempre más que vencedores en aquel que nos amó. Amado Señor y Padre bueno, nuestro Dios, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu perdón maravilloso, por la vida, por la salud, Señor. Porque en estos tiempos de conflicto, en estos tiempos en que tu palabra dice que no hay paz para los impíos, entendiendo que impío es aquel que no te tiene morando en sus corazones, aquellos que han rechazado tu gracia, tu perdón hasta este día, ignorando nosotros, Señor, si alguien más va a creer. Ciertamente tú quieres que nosotros hablemos de ti, y yo te ruego una bendición grande, una más de toda la que nos ha dado, de toda bendición espiritual con que nos has bendecido. Te damos la gloria, la honra, y te pido, Señor, que guarde a cada hijo, a cada hija tuya que está en este mundo, a cada uno de la iglesia militante, Señor, los que estamos aquí en la tierra, los que estamos, Señor, luchando cada día, los que estamos buscando tu voluntad, los que estamos escudriñando tu palabra, los que estamos intercediendo ahora. Ayúdanos, Señor, en lo que vamos a hablar, y bendice a cada uno de los que escuchan. Por Jesús nuestro Señor te lo rogamos. Amén. Muy bien, hermanos queridos y amados. Usted sabe que ocurren modas, ocurren oleajes, vienen oleadas. Cada 4 años hay una oleada, está el Mundial de Fútbol, que en casi todo el mundo occidental y en Asia, la gente en África, la gente anda pendiente. Cada 4 años hay Olimpiadas, que son un poquito menos populares. Cada 4 años hay en nuestro hemisferio una Copa América, y esas cosas son para entretener, que también de alguna manera lo que nos agrada es mirar los deportes que ya no los practicamos, obviamente, pero también vienen oleadas de cosas que son nocivas. Están de moda las catástrofes, estuvo de moda hace unos años en Indonesia el gran tsunami, estuvo hace algunos años en nuestro país un gran terremoto, y ahora está de moda esto que se llama la pandemia mundial del coronavirus, más conocido como el COVID-19. Y nosotros como Iglesia del Señor tenemos un papel fundamental, usted y yo. ¿Y cuál es ese papel fundamental? Entender que la gente no se da cuenta cuánto necesita a Jesucristo. ¿Cuánto necesita? No al Jesús supermercado, que le va a ayudar a salir de algún problema, que le va a hacer una ayudita en algo, en otro, que le va a dar trabajo al que no tiene, que le va a curar una enfermedad a aquel que está enfermo. No, Jesús puede hacer eso, para él es nada. Pero yo me refiero al Jesús supermercado, aquel que la gente quiere que le dé todo lo que quiere. Pero en realidad la gente no quiere salvación. ¿Y por qué la gente del mundo? Yo ya he escuchado y he visto en las redes sociales más de alguien. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué está muriendo tanta gente? Bueno, Dios está donde lo pusieron nomás, pues lo echaron fuera de sus vidas. Lo echaron fuera de esta sociedad. Y por si usted no sabe, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que es el medio por el cual hasta este momento pensamos que puede venir a gobernar el antimesías o anticristo, ese ser maligno, terrible, el más malo de los hombres, así como en Jesús. Jesús fue Dios en él, ¿cierto? Dios estaba en nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, asimismo, Satanás estará metido dentro de un hombre que se llamará el anticristo, que por todas las señales que estamos viendo falta muy poco para que se manifieste. La maldad está llenando la tierra. ¿Y cuál es la maldad más grande que comete el ser humano? Es rechazar al Señor de la vida. ¿Y por qué creemos ciertamente que Satanás está gobernando al mundo a través de la ONU? Y a través de la gran iglesia falsa, que se dice la iglesia, que usted sabe quién es, pero no es el tema de hoy. Porque ¿qué es lo que propone la ONU? A través de gente con mucho dinero, gente que pone sus recursos. Bueno, promueven el mayor genocidio. Asesinatos de bebés sin nacer, niñitos indefensos, guaguas, que para ellos son un montón de células o simplemente embriones. Y todos los abortistas son todos ahora biólogos, todos saben de biología, según ellos, y están de acuerdo con matar bebés. Y en Chile se aprobaron 3 causales. Y en Occidente está ocurriendo. Y curiosamente esta pandemia, el coronavirus, lo que menos mata son niños. Así que en lo que Satanás quiere implantar en el mundo, siempre el plan de Satanás tiene una falla. Los planes de nuestro Dios y Padre, del Eterno, del Creador, son perfectos. Aquí les tengo unos datos que me llegaron de una buena fuente, de una persona que es bastante intelectual, no cree en el Señor, lo cual hace un poco más válido porque son datos neutrales. Hay un médico angloamericano, se llama John P. A. Ioannidis. Él es profesor de la Universidad de Stanford, donde los alumnos tienen un CI de 140. Y los profesores, por supuesto, deben tener mucho más. Gente muy, muy inteligente. Y él es un biólogo. Es un biólogo y experto en estadísticas. Bueno, y él da a conocer algún dato bastante, si no determinante, por lo menos bastante interesante. Dice que las muertes por el coronavirus alcanzan al 0,125%. Es decir, sería 1 en 1000. Y según este dato, la gripe común, la influenza común, que comienza con un resfrío común y todas las especies de resfrío son coronavirus. Por eso a este se le puso el COVID-19. Entonces, el número mínimo de muertes son 0,025. Es decir, nada. Y el máximo son 0,625. Es decir, menos de una persona por cada 100. Ahora, esto, como está manejado por manos oscuras, y no es que seamos conspiranoicos, sino que son cosas reales, que el mundo, así como se niega a conocer a Jesucristo y lo rechazan, y después dicen ¿dónde está Dios?, le reclaman. Bueno, también la gente está viviendo de una manera tan liviana que rechazan hasta las verdades seculares. Y esta verdad es que la élite mundial lo único que quieren es destruir a la población humana, y no solo promoviendo el aborto, sino que también promoviendo la igualdad de género,
que es un invento para poner a los hombres contra las mujeres y a las mujeres contra los hombres. Usted ve que hoy día cualquier hombre es un violador y se le trata de violador. Es decir, ahora ser hombre es casi un delito. Y yo no quiero que mi hijo, que mis 4 nietos que tengo, o 5 nietos, perdón, varones, la sociedad los trate de violador solo por ser hombres. Esa es la maldad que trae este movimiento o esta organización de Naciones Unidas, unidas en la maldad, unidas en el ateísmo. Ya quieren prohibir predicar el cristianismo, el evangelio. Lo quieren prohibir. ¿De dónde viene? De la ONU. Y en Chile tenemos 19 agencias de la ONU operando. Por eso que la maldad está desatada, porque el presidente, con la señora que gobernó los periodos pasados, que se han turnado 2 y 2, entregaron al país la ONU. ¿Y a quién le pidieron permiso? Es decir, tenemos nuestra libertad en sus manos, nuestra libertad es cívica. No puede ser. Ahora, si la pandemia o el coronavirus no es tan mortal, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está muriendo tanta gente? Por 2 cosas. La primera, por ignorancia, porque la mayor cantidad de gente que ha muerto han sido ancianos, gente de la tercera edad, con problemas de salud anteriores. Y la gente más joven, hay otro elemento fundamental, y que es lo que se llama temor, porque el temor produce depresión, y la depresión produce bajas en las defensas del organismo. Bajas. Y nosotros tenemos algo maravilloso que Dios nos legó, que son sus 14.000 promesas, de que va a estar con nosotros, de que va a ir con nosotros y que donde vamos, dijo Jesús, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, en los últimos días que empiezan cuando Jesús se fue al cielo y esperamos que vuelva pronto. Desde que nuestro Señor se va al cielo, los últimos tiempos terminan con su regreso a buscarnos y luego a gobernar este mundo. Y esta es la palabra de fe que nosotros queremos hacer que usted entienda. Dice así, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Es decir, hay un dicho antiguo, el que a buen árbol se arrima, buena sombra se toma. Y Dios, en este caso, aparece como el gran árbol o la gran roca. Y si nosotros habitamos su abrigo, ¿y cómo nos abriga el Señor? Nos cubre con su perdón, con su salvación. Estamos cubiertos. Y dice que moraremos bajo la sombra del Omnipotente, bajo su protección. Luego dice, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, castillo. En la época antigua los castillos eran fortalezas inexpugnables. ¿Y qué más inexpugnable que nuestro Dios? ¿Quién puede con nuestro Dios? Nadie puede con Él. No pudieron con Dios, no pueden ni podrán. Y nosotros habitamos en ese castillo que se llama nuestro Dios, nuestro eterno, el Creador, el Padre, nuestro Papá. Dice, Él te librará del lazo del cazador. Pero ojo que al final del 2 dice, ¿en quién confiaré? Primero, confiar en Dios. Confiar. Y luego, anteriormente en la línea dice, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Estamos en el 2. 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro.
escudo y adargue su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Estas son algunas de las 14.000 promesas. ¿Qué es lo que hace que operen en nosotros? La fe, creer. Jesús dijo que tuviéramos fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús dijo, no temas, cree solamente. Cree. ¿Qué es creer? Confiar. Dejarse caer en Él. ¿Por qué los trapecistas profesionales hacen vuelos tan elegantes? Hacen piruetas tan hermosas porque tienen una red abajo. Ellos saben, si yo me caigo, voy a caer en la red. Y nosotros, si hay peligros, si hay cosas que pueden quitarnos la fe, que pueden destruirnos, tenemos la red debajo, que se llama nuestro Dios. Entonces, siempre tenemos que confiar, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que creer a estas promesas. Y el creer y el tener esperanza y fe produce gozo. Y el gozo produce que nuestros ánimos se levanten y que nuestro cerebro segregue endorfinas. Y andamos con una sensación corporal de bienestar. Y aparte de eso tenemos a Dios, el poder de Dios dentro de nosotros, que es lo más grande. Entonces, caerán a tu lado 1000. Y la gente sabe que no es tanto que se enferma o muere por causa de este virus. Es porque sus defensas bajan. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros como cristianos a veces andamos con temores? ¿Sabe lo que produce el temor en nosotros? Los pecados no confesados a Dios. Cuando generalmente pecamos o tenemos ansias de pecar en algo, tenemos deseos secretos, corazón impuro que lo estamos nutriendo con pensamientos y sencillamente le damos curso. Y dice la palabra que cuando caemos se pierde el gozo, porque se pierde la comunión con Dios, porque Dios se molesta. Porque hay una doctrina perniciosa que dice que Dios nunca se molesta con nosotros. Sí, se molesta, ¿sí? Hay otros que dicen que Dios nunca nos castiga. Sí, nos castiga. Claro que nos castiga. Y nos puede castigar incluso sacándonos de la tierra. Si tomamos la mesa del Señor, lo que se le llama comúnmente la Santa Cena, pero la Biblia le llama la mesa del Señor. Si tomamos la cena del Señor, ese sencillo trocito de pan sin levadura, si tomamos ese vino fresco, ese vino nuevo, y recordamos y anunciamos la muerte del Señor y estamos en pecado y como ignorando, como que está todo bien, podemos tener problemas. Y para eso también existe lo que se llama la confesión. El Salmo 32 nos dice lo siguiente. Salmo de David, Masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio,
me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. O sea, a Dios se le confiesa, y se le confiesa y se abandona el pecado. ¿Ya? Se le confiesa al Señor el pecado y el pecado se debe abandonar. También le invito a que vamos a ver en Proverbios en el capítulo 28, que es el libro que sigue. Proverbios 28, versículo 3. Versículo 3. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué es encubrir el pecado? Le podemos confesar a Dios nuestro pecado, pero lo seguimos haciendo. Eso no es confesar. Porque acá dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Hay cristianos, mucha gente que le confiesa a Dios el pecado, pero lo vuelve a hacer una y otra vez. Es decir, hay una confesión sin arrepentimiento. Y eso produce miedos, temores. Y baja las defensas del organismo. Porque en el fondo el ser humano sabe que tiene una nula comunión con Dios. Y el que no tiene comunión con Dios está seco, está vacío, está deprimido, aunque no lo demuestre hacia afuera. Y eso le provoca graves problemas de salud. Luego dice, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. A los cristianos, los hijos de Dios, ¿sabe usted lo que los enferma? Las presiones. Pero las presiones que son justas, cuando injustamente somos oprimidos, perseguidos, el Señor no quita el gozo. Pero cuando perdemos el gozo por estar en pecado, porque nuestra conciencia sabe que estamos pecando contra el Señor, ahí vienen los problemas de salud y ocurre lo que leíamos en el Salmo 32. Mientras callé se envejecieron mis huesos. O sea, David se enfermó. Y un cristiano que puede decir, no, Jesús está conmigo, el Señor me tiene 14,000 promesas de que me va a guardar, que no voy a caer, que la peste no me va a alcanzar. Si está pecando y anda con problemas de conciencia, va a tener bajas las defensas. O si empieza a tener temores, si empieza a tener miedos. La gran arma de Satanás para inocular las enfermedades son cuando las personas tienen bajas las defensas, los hijos de Dios, porque se deprimen, porque ni la buena alimentación nos ayuda cuando estamos en pecado. Por eso, que para enfrentar esta peste que nos está atacando, sencillamente tenemos que apelar al amor de Dios, a la misericordia de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Que debemos ir al trono de la gracia confiadamente. Vamos a mirar la palabra del Señor en el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, este libro tan maravilloso que nos hace recapacitar, podemos ver el capítulo 10 y dice 10, 14 en adelante, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, sobre la iglesia, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso nos dice. Si vas a confesar pecado, confiésalo, arrepiéntete y hazlo de todo corazón, porque Dios tiene un camino nuevo y vivo. El único sacerdote que tú necesitas es al Señor Jesucristo. Y si tú ya creíste en Él, gózate en Él. Confía. Lo único que nos salva es su sacrificio. Y teniendo gozo y fe en las promesas de Dios, ¿por qué Dios nos quiere guardar? ¿Por qué Dios no quiere que sus hijos mueran? Porque la muerte nos va a llegar en un momento. Porque son los instrumentos que Dios tiene en esta tierra, sus siervos, sus servidores. Y los campos están listos para la cosecha. La gente anda con temores, la gente anda con miedo, la gente tiene miedo. Y como no tienen al Señor, la gente se enferma. Se enferma gravemente y mueren por algo que en sí no es tan mortal, por decirlo de alguna manera. Vamos a mirar en Proverbios 17. El libro de Proverbios en el capítulo 17 dice lo siguiente. 17, el versículo 22, dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Por eso que el Señor en Filipenses dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Cuesta creer. Yo no quiero hablar de mí, pero pongo mi experiencia. Yo soy una persona que ama a Dios y todo lo que Dios me ha dado. Esas cosas que para muchos son nada. Oiga, que es hermoso saber que tengo hermanos en la fe, que tengo un hijo, que tengo 3 hijas, que tengo una maravillosa esposa, que tengo hermanos lindos, hermanos que han nacido una amistad en el Señor, una comunión íntima en el sentido espiritual. Mirar una flor, tener una cama, son cosas que los seres humanos no nos merecemos por el pecado que está en nosotros. ¿Y cuándo empiezan los problemas? ¿Cuándo empezamos a tener insatisfacciones y perdemos el gozo? Cuando pensamos que merecemos cosas. ¿Le digo algo? El ser humano por el pecado que tenemos nosotros en la sangre, por la naturaleza pecaminosa, nosotros no merecíamos respirar ni nacer. Merecíamos el infierno. Pero Dios decidió perdonar, salvar. Y ahí está la humanidad preguntándose, ¿por qué Dios no hace nada? Pero si a Dios lo echaron. ¿Cuánta gente se apartó de ti porque le hablaste de Jesús? Usted ve en las redes sociales. Yo desde antiguo escuchaba que los cristianos, los canutos eran malos. Y hay gente que después corría con sus niños para que los canutos oraran por ellos. Para que un pastor le impusiera manos. Qué raro decir que un pastor es un sinvergüenza, un ladrón, y luego recurrir a ellos para que nos impongan manos. Una infidencia familiar. Cuando yo era niño siempre escuché en mi casa que los canutos eran malos, que los canutos eran hipócritas. Lo escuché desde muy niño. Pero algo hizo Dios, tuvo lástima de mí, porque yo nunca les tuve tirria ni rechazo. Jamás. Y una vez yo estaba gravemente enfermo, con la cara hinchada, con una infección brutal que ya me iba a provocar una septicemia.
Y después de la septicemia viene la muerte, a los 9 años. ¿Y sabe dónde me llevó mi mamá? Me llevó a una casa, o un templo, como le llaman malamente, a un local grande, y el pastor del lugar oró por mí. Y ahí se produjo un cambio y vino luego una restauración. O sea, Dios siempre va a querer servir a la gente a través de nosotros. Por eso, queridos hermanos, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4. Ya estamos terminando este pequeño estudio. Primera de Juan en el capítulo 4 dice lo siguiente, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Creyó usted el amor que Dios tiene? Es un comienzo. Pero ¿cuánto amas tú a Dios? Eso es interesante preguntarlo. Leemos de nuevo 4:16, Primera de Juan, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y el versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sabe por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Y amar a Dios significa amar a los hermanos. El mismo libro, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos amados, vivimos tiempos, del punto de vista humano, tiempos malos, tiempos peligrosos, tiempos de oscuridad. Ya la gente no tiene la alegría de ir al cine. Se le cerró el camino. No tiene la alegría de ir a una disco a bailar. Nosotros no tenemos ese problema, porque mi alegría no está en la música, mi alegría no está en una película, mi alegría está en Jesucristo. Él es más que suficiente para darnos vida, para darnos paz. Busque la mejor manera de hablar de Jesús, de predicar. Sigamos orando por nuestro hermoso y bello país. Tal vez Dios tenga misericordia y le dé a la humanidad un pequeño tiempo más de libertad, de alegría. Y si la gente vuelve a rechazar, esto se termina. Pero solamente hago una santa especulación, porque tal vez llegaron los tiempos en que la alegría no viene más al mundo, en que viene el gran engaño del anticristo, en que la ONU se va a apoderar del mundo, de las naciones, traerán a su Cristo falso, a su Cristo masónico, traído por el Vaticano, traído por la Comunidad Europea, traído por la ONU, y sencillamente se va a adueñar de todo porque Dios se lo va a permitir. Pero usted no tema, no tenga miedo, gócese y alégrese, porque tinieblas cubrirán la tierra y tinieblas están cubriendo la tierra. Pero para nosotros hay gozo, hay alegría, hay paz, porque Dios está en la tierra aún, porque Dios está con nosotros, porque Dios está contigo, porque está conmigo. Sigamos orando, como dice la Escritura, por los que gobiernan. Sigamos orando por un presidente que sencillamente le dio la espalda a su programa, le dio la espalda a las cosas decentes, se alineó con la ONU, se alineó con el ateísmo, se alineó con la inmundicia. Sigamos orando por él. Sigamos orando por un parlamento mediocre,
que dicen los especialistas que tenemos los políticos los peores, los más indecentes, los menos inteligentes en los últimos 80 años. Y yo lo creo. Vea usted la calidad. Vea usted los tiempos que hay en Chile de emergencia, de enfermedad, de destrucción de la economía. Y algunos quieren seguir sacando y ensuciando y enterrando más a un gobierno que le ha dado todas las facultades. Vea usted nuestro poder judicial totalmente entregado al ateísmo marxista, totalmente entregado al progresismo, a un progresismo que rechaza la santidad, que rechaza a Dios, que rechaza a la familia. Un tribunal constitucional que permitió el aborto en 3 causales. Un ministerio de educación que está permitiendo que le enseñen inmundicia sexual a los niños desde la más tierna infancia. No se asusten los que tienen niños, oren a Dios, impónganle en manos a su hijo y ustedes háblenle ustedes la verdad, háblenle ustedes lo que es correcto, háblenle la palabra de Dios, porque a veces notamos que hay un abandono de los niños en cuanto a la enseñanza en el hogar. No tiene que ser el maestro de escuela dominical, no tiene que ser el pastor en que enseña a sus niños, a sus nietos. Es usted, papá, es usted, abuelo. Llévelos a las reuniones, pero el que le debe enseñar es usted, mamá, papá, abuelos. Guíen a sus niños, guíen a los pequeños, porque hay promesas para nosotros. 14.000 promesas, las cuales le agradezco a Dios con todo mi corazón. Amado Rey, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque en ti lo tenemos todo, porque tú has llenado nuestras vidas, nuestros corazones, porque has puesto ángeles a nuestro alrededor, porque si algo nos pasara, Señor, es porque sencillamente llegó nuestro tiempo, porque nuestra vida está en tus manos, porque tú nos tienes así, como algo precioso para ti, porque somos el objeto de tu amor. Tú no amas nada más que a los que te aman a ti y a los que te buscan. Tú nos amas y confiamos en tu amor. Y mientras confiemos en ti, vamos a tener fortaleza. Aún con un problema de salud, vamos a estar fortalecidos y no van a bajar nuestras defensas, Señor. Y solamente va a ocurrir lo que tú quieras. Por eso te damos honor, honra y gloria. Amados hermanos, la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Gócense en el Señor y sigamos orando como cada día. Amén.